Buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Ujú. Bien, Me alegro. otro viernes más. Otro viernes más, eso es. Como buena Y bueno, tradición. primer viernes de febrero, Sí, total. Qué rápido se pasa el tiempo, me cago en la leche. No pues te sí. enteras, macho. Pero bueno, venga, vamos al lío. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el seguimiento Ajá. que hay que hacer cuando, bueno, pues cuando tienes conversaciones con tus, vamos a llamar entre comillas, leads. Bueno, cómo recuperarlos Ah, y convertirlos en clientes, claro. qué O bueno. sea, hacer un seguimiento Ujú. que sea útil, no el típico seguimiento que no sirve absolutamente para nada. Porque al final lo que tienes que hacer es, pues, devolverles el interés, que probablemente el interés ya lo tengan. Pero bueno, y si siguen con el interés, pues eso, mover el asunto, ¿no? Bueno, y con eso es con lo que vamos, ¿no? Vale, Bueno, pues cuando se queda ahí la cosa en silencio, ¿no? pues muy bien. Pues, ¿y qué vamos a ver concretamente? ¿Cómo vamos, cómo va a ser ese seguimiento? ¿Cómo se van a recuperar esos leads que parece que están por ahí perdidos? Hombre, vamos a ver, por ponernos un poco en contexto y siguiendo con el tema de lo del silencio, pues tienes, seguramente has tenido casos en los cuales tienes una reunión que te ha parecido a ti, porque tú Sí. no estás en la cabeza del cliente, que te ha parecido que la reunión prometía. O te han mandado un mensaje que parecía que sí, que la cosa iba y tal. O has mandado, ya te han pedido, has mandado una propuesta que te ha Ujú. costado un congo de tiempo Prepararla. escribir y no hay contestación. Y Claro. entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces normalmente es mandar pues eso, como lo ves, has visto lo que te he mandado, cosas así que no van a ningún sitio. Y es que estos mensajes, pues al final no son mensajes, tú los puedes ver como mensajes de seguimiento, pero lo único que estás poniendo encima de la mesa es desesperación. Desesperación y ponerte la etiqueta de pesado. Entonces, Bueno. bueno, pues hoy lo que te vamos a enseñar es cómo hacer seguimiento de verdad, Ujú. Vale. del que engancha, del que el cliente, pues de alguna manera le mueve para que vuelva a mirar lo que en su momento le ofreciste. No porque no tenga interés, sino porque como estamos normalmente a mil cosas, pues a lo mejor se ha quedado hoy olvidada y ni se acordaba. Y luego, pues esto no, y por supuesto, no va de trucos, no va de plantillas. Si te crees que vas a recibir cualquier cosa de esta, pues mira, lo mejor es que cortes y te pongas a otra cosa y que ni nos escuches, ¿no? Esto va de estrategia, va de la actitud que tienes que tener y dejar de parecer un comercial de los malos y empezar a sonar con alguien con autoridad, ¿no? Porque el problema, ¿cuál es el problema? Bueno, al final yo creo que el problema que tiene casi todo el mundo es dejar de pensar que lo que tendrías que hacer sería dejar de pensar que el cliente que no te responde es porque no le interesa lo que le has ofrecido, por decirlo de alguna forma, no le interesa tu propuesta, cuando posiblemente sea que no te responda pues porque está ocupado con otras cosas o porque simplemente se lo está pensando y requiere su tiempo. Hay propuestas que dependiendo del ticket que vayas a facturar, requieren de, no es lo mismo comprarte una zapatilla de 20 pavos que gastarte 2.000 pavos en calzado. Pues imagínatelo, ¿no? Con un tipo de propuesta elevada. Pues la gente tiene que pensárselo, tiene que hacer sus cuentas. Influyen muchos factores. Entonces, muchas veces Bueno, y no te aquí, responden. perdona que te corte aquí. Y otra cosa que muchas veces, que lo hemos hablado mil millones de veces y que luego la gente no hace, que es que tú le mandas la propuesta o mandas lo que sea que le vas a mandar, pero luego no les indicas cuál es el siguiente paso, no les indicas lo que llaman la llamada a la acción, que dices, no, no, o sea, se lo tienes que dar un poco más majadito, le tienes que decir, bueno, pues darle razones para decir, oye, míralo, tal, no sé qué, algo para que la conversación no se quede ahí muerta. Claro, Perdona, sigue. sí, es un buen apunte, está claro. Entonces, bueno, pues lo que estábamos comentando, que muchas veces no te responden pues por motivos ajenos a ti. Muchas veces lo que ocurre es que tú tampoco le has dado una razón para que tenga que hacerlo.
Claro, ¿no? Eso coincide justamente con lo que acabas de comentar. ¿Cuál es el siguiente paso? Oye, yo te paso esta propuesta, la vemos el martes o el jueves a las 10:30 o a la 1:30 cuando te viene mejor. Por ejemplo, no les estás aportando nada nuevo que ya tengan. O sea, a lo mejor no le está solucionando eso que ellos quieren, necesitan solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, eso pasa muchas veces porque piensas además que hacer ese seguimiento es solamente recordar que le has mandado algo. Oye, que te he mandado, oye, que te mandé hace una semana esto. No, no es recordar solo, es reposicionar. Muchas veces lo que tienes que hacer es darle al cliente otra perspectiva, otra oportunidad para ver el valor de esa propuesta, ¿vale? Si no le sorprendes, pues muchas veces no te van a responder. Y ahí está la cosa. claro. Y muchas veces es lo que tú dices. El cliente puede seguir, puede estar interesado, pero no le has dado un motivo pues eso, para seguir con la conversación, para volver a hablar contigo. Y probablemente es porque en el último mensaje que le has mandado, pues es lo que estamos diciendo. Algún aburrido, algún tipo de recordatorio. Tendrás que poner un poco de interés, poner un poco de chispa, de chicha. Por lo que tú decías también, para recordarle, no recordarle lo que le has mandado, sino darle otro punto de vista o darle una perspectiva nueva o un algo que a lo mejor se le ha pasado por alto, para que en su cabeza le haga clic. Es como si, bueno, te ha cerrado la puerta, habéis terminado de hablar, la puerta, pues tendrás que sorprenderle con otra forma de tocar la puerta para que te quiera abrir. Otra visión del problema que tiene y que tú le puedes solucionar, que a lo mejor él no ha tenido en cuenta. Otro ejemplo totalmente distinto. Algo que a lo mejor no habéis hablado, un punto de vista que a lo mejor él, pues en la conversación que tuvisteis, no ha salido y no lo ha considerado. Bueno, y por simplificar, si quieres, vamos a hablar de los tres errores. Habrá muchos más, pero vamos a hablar de los tres errores que matan sí o sí el seguimiento y que hace que, bueno, que mejor que no haga seguimiento. Vamos Vale. con el primero. Venga, pues el primero es el volver a mandar lo mismo, el típico mensaje, lo que hemos comentado hace un momentín, el típico mensaje de tuviste tiempo para ver mi propuesta. Pues ahí no estás aportando nada nuevo. Es el mismo mensaje, pues seguramente a lo mejor la respuesta es la misma, que no te dicen nada. Si no funciona una vez, ¿porque va a funcionar la segunda? ¿Vale? Esa repetición no cambia absolutamente nada. El Claro. hablar de ti. Hablar de ti, solo quería saber si te interesa trabajar conmigo. Eso le importa bastante poco a la mayoría de la gente. Si no le recuerdas por qué le interesa a él, no pongas el foco en ti, ponlo en lo que él pierde si no te responde. O cerrar también sería el tercero con preguntas pues random, vagas, que no llevan a ningún sitio, ¿no? Sí, ¿Qué opinas? ¿Cómo o lo ves? preguntas demasiado abiertas. Claro, eso no al final no está exigiendo tomar ninguna decisión ni está invitando a que te den una respuesta clara, ¿vale? No es una propuesta, estás ahí metiendo ahí muletillas, como quien dicen, como alguien que no sabe ya qué más decir ni a qué recurrir. Sí, vamos, el cómo lo ves o oye, seguimos hablando, cualquier cosa de estas, eso suena a desesperación a la legua. Sí, Pero bueno, pues oye, por seguir un poco en la línea. Vamos a, con tres sencillos pasos, a daros una estrategia venga, para reactivar todo, para reactivar cualquier conversación. Cualquier conversación, pues eso, que esté ahí, que crees que pueda haber posibilidad de reactivar. Eh, y entonces, el primer paso, voy yo con él, vale, es volver sobre el problema. O sea, darle un contexto al problema con el que has hablado con el lead, volverla a meter en contexto, ¿no? Pero desde otro ángulo distinto. Entonces, vuelves a hacer el contacto, pero desde otro ángulo. No mencionas la propuesta anterior, vuelves a su problema, pero con algo distinto, ¿no? Con algo distinto e incluso que a lo mejor es algo que te ha pasado con otro cliente y que tiene que ver con lo que hablaste con este, ¿no? O algo que has leído, o algo, alguna publicación, alguna cosa. Tipo, he visto que esta semana
o que en estas últimas semanas o que en estos últimos meses hay muchas empresas como la tuya que están teniendo este problema, X. Pues mira, nosotros con nuestros clientes estamos usando esto para anticiparnos a ese a ese problema. Con esto lo que estás haciendo es volver a un nuevo punto de partida. O sea, Ujú. estás tratando un problema que ya habías hablado y que la persona quería hablar, o sea, quería tratar contigo, pero estás volviendo al punto de partida. Y ni estás recordándole nada, ni le estás suplicando nada. Entonces, venga, vamos con el segundo paso. Vale, el segundo sería aportar una pieza de valor nueva. Pues esto está relacionado con los errores que hemos cometido antes. No parezca, eso sí, que estás intentando vender, sino que parezca más bien que estás intentando ayudarle, no obviarle ninguna condición. Pues, por ejemplo, le puedes pasar, no sé, un documento con X puntos claves que están aplicando pues otros clientes de su mismo sector, semejantes a él, en sus negocios, pues para detectar X problemas precisamente que tiene él y que tú le estás resolviendo. Pues eso puede servir para que lo use él o no, pero ya le estás dando algo añadido, ¿no? A lo que ya le enviaste. Puede ser un artículo que hayas encontrado interesante, una gráfica, un estudio, un pequeño vídeo explicando estadísticas recientes. Si al final el valor que le aportes no está tanto en la forma, sino como en la utilidad que pueda tener para él y cómo pueda aprovecharlo y que sea, lógicamente, que tenga relevancia dentro del contexto en el que se encuentra todo esto, claro. Y sobre todo lo que decimos siempre, Mm. si ve interés y ve que le estás aportando valor y además se lo estás dando gratis, lo que va a pensar, lo que va a tener ese líder en su cabeza es que si esta persona me está dando esto gratis, cuando realmente empecemos a trabajar, ¿qué es lo que más me va a poder aportar? Claro. Y el tercer punto, que es lo que hemos hablado y yo creo que es el mayor de los fallos, que es que cuando tú cuando acabes de hablar o cuando hayas mandado una propuesta o lo que sea, tienes que dejar claro cuál es el siguiente paso, que ya lo hemos dicho antes. O sea, tú no puedes dejar la pelota en el tejado de nadie. Tienes que dirigir tú la conversación con opciones concretas. O sea, tú no puedes decir, eh, lo vemos cuando puedas o buscamos un día la semana que viene. Tiene que ser, oye, mañana pasado, si quieres lo vemos en 15 minutos. Por un lado estás creando cierta urgencia, por otro lado le estás diciendo que lo vas a ver rápido, que no le va a tener que dedicar mucho tiempo. Oye, si esta semana no es el momento, te escribo la semana que viene y lo retomamos. Ahí no hay antigüedad. Y por supuesto también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, o sea, no puedes estar haciendo seguimiento eternamente. O sea, si no te va, si has hecho lo que te hemos dicho de darle una visión nueva al problema, aportarle valor, si además de todo esto él ya no Ujú. responde, si responde sigues, pero si no responde, cierras y lo descartas. Y lo que Claro. solemos decir, nosotros tenemos una newsletter, hacemos email marketing, pues coges a la persona, lo metes en tu lista, si no está ya, lo metes en tu lista de correo, que vaya recibiendo lo que vas mandando y te olvidas y lo sacas de seguimiento, porque si no va a llegar un momento que vas a estar más tiempo haciendo seguimiento que haciendo captación, con lo cual no tiene sentido. Bueno, y ya una vez dicho Ujú. los tres pasos de esta estrategia, lo que decimos siempre. ¿Nos puedes hacer caso o no? ¿Puedes Ujú. hacer lo que decimos o no? ¿Qué va a pasar en un caso y qué va a pasar en otro? Bueno, pues si lo haces, pues si nos haces caso, eh, es posible que vuelvas a entrar en el radar sin que parezca que le estás suplicando el que se mire tu propuesta o el que te contrate. Vas a recuperar algunos de los leads que te estás dando por perdidos ahora mismo y también vas a dar la imagen de un profesional pues que al final no desaparece, porque es normal que cuando mandes una propuesta pues hagas un seguimiento, pero claro, tienes que hacerlo con unas formas, como te hemos estado diciendo, y Ujú. sin dar por saco a nadie. Y vas a construir, pues eso, autoridad, ¿no?
porque al final los mensajes que vas a enviar, si están aportando algo, va a darte más autoridad todavía de la que tenías. Y si no lo haces, lo que pasa. Pues si no lo haces, pues va a pasar lo que sigue pasando. Los mensajes no te los van a abrir porque a la gente le va a dar pereza. Vas a estar quemado por, porque todo esto, todo este trabajo, que al final es trabajo, sin ningún fruto, te echa abajo. Y luego cualquier competidor tuyo te va a adelantar por la derecha, porque al final, bueno, pues simplemente no vas a tener las oportunidades, las vas a perder con alguien que va a hacer lo mismo o peor que tú, pero sin embargo va a tener una comunicación mucho mejor que la tuya. Y por supuesto, con esto tan sencillo que te estamos diciendo, no tiene sentido que con un pequeño empujón bien hecho pierdas todas esas oportunidades que necesitas. Entonces, pero bueno, es lo que hay. Así que venga, por ir cerrando, vamos a ponerles un reto para esta semana. Tira tú con él. No, pues, ya sabes, pues relacionado con todo lo que hemos visto, vamos, elige pues 5 leads que tengas ahí, que hayas estado con ellos, que hayas mandado propuestas, que hayas estado reunidos ya, que no te hayan respondido, que no sepas nada de ellos desde hace un par de semanas por lo menos, y mándales un nuevo mensaje a cada uno de ellos, pues aplicando los 3 pasos que hemos dicho, ¿no? Una nueva visión del problema, una pieza de valor que sea útil y una propuesta muy concreta para el siguiente paso. Manda uno al día, revisa los resultados que tienes, mide quién responde, quién no, y por qué crees que unos sí y otros no. Y ahí vas a ir aprendiendo, puedes ir después pues mejorándolo y lo vuelves a hacer así continuamente la semana siguiente, como si fuese un proceso. Esto no es para que recuperes todos los leads, o sea, es para que recuperes los que tú pienses que te pueden merecer la pena. Ese silencio que llega, pues si sabes cómo leerlo, pues te va a dar información. Y si sabes actuar sobre esa información, pues vas a volver a tener oportunidades. Ujú. Yo creo que sí, que yo creo que que hoy nos hemos salido. Es una cosa que es súper sencilla, cosas en las que no cae prácticamente nadie. Y al final lo único es cambiar un poco la forma de trabajar con muy poco. Yo creo que vas a conseguir, te va a sorprender. Te va a Sí, sorprender porque además son cosas en las que normalmente la gente no cae. Es un tema que es muy sencillo y a nosotros nos funciona, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, señor, pues nada, ya está nos por esta semana. vemos la semana que viene. Nos vemos la semana Muchas que viene. gracias a todos los que nos hayáis visto, oído, nos veáis o nos escuchéis. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Y nada, comparte con todo aquel que quieras y que no quieras este episodio. Un abrazo. Uy, Chao. venga, chao.